Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante donde todas las personas que tienen propiedades de bienes inmuebles y sobre todo aquellos que tienen en renta algunos bienes inmuebles, hasta dónde pueden ser objeto y alcance de la ley de extinción de dominio. Con fundamento en el artículo 22 constitucional que fue reformado precisamente para equilibrar la sanción, la pena comparada con el delito que el infractor o el inculpado o el indiciado haya cometido, establece esta figura muy importante de extinción de dominio para tratar de prevenir y combatir la delincuencia organizada, el crimen organizado, el secuestro, la trata de personas y delitos de alto impacto. Sin embargo, a pesar de que esta reforma del artículo 22 que establece esta figura, donde el Ministerio Público contará con facultades para detener, retener o apropiarse de bienes que pudieran haber estado involucrados en la comisión de algún delito, sobre todo de este orden que menciono, en este momento ha generado cierta incomodidad en el sector industrial, empresarial o económico de este país, toda vez que la ley de extensión de dominio que ya fue aprobada este mismo año y que apunta con toda la intención de combatir con toda fuerza la delincuencia organizada, que utiliza a particulares a veces en forma engañosa o a veces en forma consensuada, la utilización y uso de bienes inmuebles para la comisión de delitos. Entonces aquí se entra en una disyuntiva muy delicada donde terceros, es decir, involucrados, voluntaria o involuntariamente, pudieran estar siendo despojados de su patrimonio por haber actuado de buena fe o de mala fe en la comisión de un delito y que por consecuencia estén en el intermedio o que formen parte sus bienes que están de su propiedad en un caso de esta naturaleza. Por eso en el primer párrafo, como aquí lo establece el artículo 22 de la Constitución, se reforzó el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena y la continuidad del artículo establece la reforma de extinción de dominio, la cual se prevé esa jurisdicción autónoma de la materia penal procesará los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Es destacable, establece el propio artículo reformado, que la extinción de dominio tiene el riesgo de pretender aplicar dicha figura sin sentencias o sentencia condenatoria afectando bienes de terceros, lo cual viola los principios de presunción de inocencia, certeza y seguridad jurídica. ¿Qué tiene que hacer un particular que cuenta con bienes, con patrimonio, con propiedades para evitar estar involucrado en este tipo de temas o en este tipo de asuntos donde la delincuencia organizada o el crimen pudiera involucrarlo o sin siquiera buscarlo, verse inmerso en un tema tan delicado como esto? Lo primero es que el empresario o el particular debe tener en regla toda su documentación, es decir, tanto el título de propiedad, el registro ante el registro público de la propiedad, tener por supuesto el pago de sus impuestos y en caso de tenerlo en arrendamiento, expresarlo con toda la pulcritud, el contrato de arrendamiento, el objeto del arrendamiento y el registro formal de este documento
ante la autoridad administrativa. Esto nos permite pues tener un claro escenario en caso de que esto pudiera afectar a terceros o a particulares. Antes de rentar, antes de involucrarse en algún tema como esto, revise e infórmese, manténgase atento, porque la ley de extensión de dominio es dura, es fuerte, tiene alcance de carácter penal. Es posible que sea usted despojado y que su patrimonio, sus bienes pasen a formar parte del Estado y administrados en todo momento por la autoridad del Ministerio Público hasta desahogarse el tema. Sin embargo, aquí es donde observamos los estudiosos del derecho, colegios de profesionistas, colegios de abogados, donde se rompe o se pierde la presunción de inocencia en estos casos. Y se rompe, por supuesto, y se quebranta el debido proceso. Por eso es importante mantenernos atentos. Estimados alumnos, estimados maestros, este es un tema que da para más. Sin embargo, quise iniciar con este tema porque ha generado distintas controversias y nos han enviado distintos mensajes donde hablemos con precisión sobre este tema. Yo les pido su opinión con relación a este tema. Si están apoyando que esta sección continúe reportando algunos temas de carácter jurídico, nos den like y sobre todo pues que se suscriban y nos permitan mantenernos en contacto con todos los estudiantes y maestros de las distintas universidades del país. Por su atención, muchas gracias. Les habló el doctor en Derecho Carlos Báez Montes.